Ok, chicos, en esta transmisión, vayan poniendo su nombre y presente, por favor. Ok, vamos a continuar. Bueno, ya vimos todo lo que eran las preguntas del tema 4. ¿Tienen alguna pregunta respecto a este tema? ¿Hay algo que no les quedó claro? Quizás para que nosotros lo repasemos. Ok, bueno, de todas formas yo voy a mandar como siempre el test en el link, en el link al WhatsApp. Va a ser un test con 30 preguntas, 10 de cada tema, para que ustedes puedan practicar, para que ustedes puedan hacer un simulacro quizás de las preguntas que va a entrar en su examen. ¿Listo? Eso obviamente le va a ayudar muchísimo a que tengan tal vez más discriminación de las opciones de las preguntas que se les presenten. Bueno, vamos con el tema 5, la autoevaluación, que está en la página 83. Es el último tema que hemos visto, es el más reciente, ayer lo terminamos, entonces está fresquito en nuestra memoria aún. La primera pregunta es, ¿qué es la frustración? ¿Alguien me puede responder? El tema 5. Yo le puedo responder. Ok, María Ángeles, vamos. Se puede definir como la vivencia emocional ante una situación en la que un deseo, un proyecto, una ilusión o una necesidad no se satisface o no se cumple. O también como el estado psíquico en que se encuentra una persona por verse privada de la satisfacción de sus necesidades o impulsos. Muy bien, ahí está la definición que María Ángeles nos ha dado. Es las dos definiciones que hemos visto en la clase y son las correctas, ¿no? Estas son las respuestas correctas. Muchas gracias, María Ángeles. ¿Qué efectos produce la frustración? ¿Puedo Recuerda. responder, Lice? Muy bien, María Araceli, responda. Ya. Bueno, según yo, tienen dificultades para controlar las emociones, son más impulsivas, impacientes, exigentes, se desmotivan fácilmente ante cualquier dificultad que tengan, pueden desarrollar con más facilidad que otros individuos cuadros de ansiedad o depresión ante los conflictos y grandes dificultades. Ok, muy bien. Muy bien, María Araceli, gracias. En el texto, en el desarrollo de la exposición del tema, hemos visto que los efectos son los que ha dicho María Araceli, pero lo divide en tres, ¿no? En malestar, en sufrimiento, en donde la persona sufre por la decisión que ha tomado, que quizás esta persona no lo quería hacer, pero bueno, los efectos de la frustración, eso es lo que conlleva. Hemos visto dos ejemplos, era una de la maratón y la otra era de que no nos haya ido bien en el examen, entonces obviamente eso produce malestar y sufrimiento. Otro era la desorganización de la conducta, que la desorganización de la conducta es cuando quiere decir que las personas ya no hacen las conductas habituales que realizaban en su vida cotidiana o en su día a día. Otra es la agresividad, donde ahí entra lo que dijo María Araceli, que donde son impulsivos, donde son un poquito más irritables, donde al primer momento se desencadena el enojo o la ira. Entonces, la agresividad puede ser positiva o puede ser negativa. ¿No es así? La agresividad positiva es cuando yo esta agresividad la puedo controlar, la puedo regular y puedo seguir adelante con la meta que, si bien no alcancé, pero tengo oportunidades para alcanzar. Y la agresividad negativa es toda aquella descontrol de la conducta, que eso no solamente me daña a mí, sino que también es muy posible que dañe a otros, ¿no? Muy bien. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los casos en que la frustración se da por conflictos?
Bueno, surge cuando existen dos necesidades incompatibles. Por ejemplo, si Rosa quiere a Antonio para casarse con él, pero también quiere la herencia de su padre, en cambio el padre prohíbe la relación con Antonio y amenaza con desheredarla. Entonces surge un conflicto respecto a con, heredarla. A la incompatibilidad, hay incompatibilidad de situaciones que no me ayudan a que yo pueda tener los dos, ¿no es así? Sí. Sí. Muy bien, Jennifer, me gusta mucho que utilicen los ejemplos también, porque los ejemplos ayudan hartísimo, porque así recordamos mejor también, ¿no? Muy bien, gracias, Jennifer. Es eso, ¿no? La frustración por conflicto, ¿no? Es cuando yo tengo dos situaciones incompatibles que no puedo tener las dos al mismo tiempo, ¿no? ¿A qué se llama mecanismo de defensa y cuáles son sus objetivos? Hemos visto 8 mecanismos de defensa y todos tienen el mismo objetivo, si bien son bien particulares en su motivación, pero tienen una sola definición y un solo objetivo. ¿Alguien me puede responder? Yo lo puedo responder. Ya, María Ángeles. Dice que van orientados a reducir el conflicto interno ocasionado por la frustración, a dominar los sentimientos penosos y de las excitaciones insoportables que provienen del mundo exterior. Ok. El mecanismo de defensa es el yo, ¿no? Como estamos hablando de la corriente psicoanalítica también acá, el yo protege, ¿no? Protege ante estas situaciones frustrantes y pone una coraza, ¿no? Hemos dicho que los mecanismos de defensa no son que nosotros lo podemos decir, ah, no, es que yo quiero este mecanismo de defensa, entonces lo voy a utilizar. Simplemente va a depender de la personalidad que uno tiene, va a depender mucho de la situación, es frustrante también para que yo desarrolle un cierto mecanismo de defensa. Si bien el mecanismo de defensa en muchas ocasiones es bueno, pero es como una medicación a corto plazo, ¿no? Luego viene consecuencias en caso de que no se pueda equilibrar o en caso de que no se pueda reaccionar orientada y adaptativamente, ¿no? Entonces el mecanismo de defensa es algo que nosotros, que el cuerpo produce para que nosotros no tengamos tantos golpes respecto a la frustración. Y el objetivo es que nos ayude a seguir con nuestra vida cotidiana para no estancarnos. ¿Listo? Gracias, María Ángeles. Dice, reflexiona, analiza y comente la siguiente frase. Entonces ustedes me van a decir si es verdadero o falso. ¿Ya? Inestabilidad nerviosa de tipo emocional. ¿Eso qué es? ¿Se acuerdan? Hemos visto en el trastorno de personalidades, nosotros hemos visto dos grupos, ¿no? En un primer momento, un grupo donde estaba la neurosis, la psicosis y la psicopatía. Y en un segundo momento hemos visto las 3 clasificaciones del DSM, que es el texto que utilizan científicamente los psiquiatras y los psicólogos clínicos, que están agrupados por grupos, grupo A, grupo B y grupo C, ¿no? Entonces dice inestabilidad nerviosa de tipo emocional. ¿Cuál era ahí? Neurosis. La neurosis, ¿no? ¿Se acuerdan que la neurosis, hemos visto 3, ¿no? En este primer grupo. La neurosis siempre estaba ligado a una inestabilidad nerviosa, por eso su nombre neurosis, ¿ya? En esta crisis o en esta inestabilidad, los síntomas o las características sintomatológicas eran el insomnio, la inseguridad, conflictos sociales, ¿no? Y estaba dividido en 4 partes, si no me equivoco: neurosis obsesiva, neurosis por ansiedad, neurosis fóbica, y había otra neurosis que ahorita lo vamos a ver. A ver, ¿dónde está neurosis? Aquí está, neurosis de ansiedad, fóbica, obsesiva, histérica. Me estaba hablando de la histérica, ¿no? Y cada uno lleva sus características, que también la hemos visto el día jueves. ¿Listo? Ah, no, el día de ayer la vimos. Ok, entonces ya sabemos que una inestabilidad nerviosa está vinculada, o es el término que se utiliza para la neurosis, ¿no? La neurosis también no implica medicación y no implica tratamiento psiquiátrico ni internación. ¿Se acuerda que estos tres grupos, que era la neurosis,
psicosis y psicopatía se diferencian por algo, ¿no? La neurosis implica netamente tratamiento psicológico, orientación psicológica. La psicosis, sin embargo, se necesita medicación en muchas ocasiones por las crisis que son graves. Se necesita internación y medicación y que se acude mucho a los profesionales del psiquiatra y del neurólogo. Entonces es un trabajo multidisciplinario para que el paciente tenga una buena calidad de vida, ¿no? En la psicosis vimos 3, que era la psicosis maníaca depresiva, que hoy se llama bipolaridad, la esquizofrenia y la paranoia, ¿no? Entonces, la psicosis, ¿cuál es la diferencia entre psicosis y neurosis? Que la neurosis netamente tratamiento psicológico, la psicosis necesita de otros profesionales, internación y psicofármaco, ¿listo? Y la psicopatía, ¿cuál es la diferencia entre la psicopatía, entre estos dos grupos mencionados anteriores? Es que esta psicopatía es innata y adquirida. Algunos dicen que ser psicópata, tener una base o un trastorno de personalidad, lo va a adquirir en la parte genética, y también que estas personas, el hecho o las situaciones que realizan, lo hacen de manera consciente y lo hacen de manera voluntaria. Sin embargo, si hacemos una diferenciación con la psicosis se escapa de la realidad. Tiene alucinaciones, tienden a tener delirios y empiezan a tener un desequilibrio de la personalidad, pero también un desequilibrio a nivel neuronal cerebral, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? La psicopatía, las personas que tienen este trastorno, y hemos visto también los tipos de psicopatía que hay, lo hacen de forma voluntaria y lo hacen de forma consciente, sabiendo las consecuencias. La psicosis, sin embargo, no. La psicopatía no se medica y no se interna, ¿no? Porque no es algo que nosotros podamos resolver o haya un tratamiento. Si bien podemos investigar y experimentar con estas personas a nivel clínico, no estoy diciendo que le abrimos el cerebro y que podemos ver qué es lo que tiene, sino que intentamos a nivel de tratamientos psicoterapeutas o terapias ocupacionales para ver el causante de este trastorno, ¿no? Si es adquirido, si es innato, porque también hay la parte de, hay psicópatas de nacimiento y hay sociópatas que se hacen en la sociedad. Entonces ese tema investigativo es muy interesante, ¿ya? También otra diferencia que hemos visto es que la persona que tiene psicosis, esquizofrenia, bipolaridad o psicosis depresiva maníaca, como la llama en su libro, o paranoia, estas personas pueden ser inimputables bajo la ley, ¿no? Que si bien ellos no tienen la misma línea legal o el proceso legal, porque ellos tienen un problema, tienen un diagnóstico y tienen una medicación y no están sumergidos en la realidad nuestra, ¿no? Entonces el abogado se tiene que basar mucho, tiene que tener un psicólogo jurídico forense ahí para que lo asesore. Y sin embargo, la psicopatía no justifica nada, no justifica que haya violado, no justifica que haya matado ni secuestrado, porque esta característica y este trastorno no es inimputable y sí, sin embargo, existe la voluntad y la conciencia. ¿Listo? Esas son las diferencias para que no se olviden y para que puedan esclarecer un poquito al momento de que se haga una pregunta respecto a estos 3. ¿Listo? Luego es el trastorno funcional sin lesión orgánica. ¿Cuál podría ser el trastorno funcional sin lesión orgánica? ¿Cuál ustedes pondrían? Si le dieran esta pregunta, ustedes de todos los trastornos que hemos visto, ¿cuáles pondrían ustedes? Sabemos que la psicosis ya no está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una parte, un desequilibrio al nivel de hormonas, al nivel del sistema endocrino, ¿no? Por una situación causante. Entonces la psicosis no entraría. Entonces, trastorno funcional sin lesión orgánica.
Ya, la psicosis la ¿Sería la sacamos. neurosis? La neurosis, ¿no? La neurosis, ¿por qué? ¿Por qué la neurosis? Porque estas situaciones se pueden desarrollar y se pueden subsanar muchísimo más que la psicosis o la psicopatía, ¿no? La neurosis, hablando de la parte legal, de la inimputabilidad, igual son tratados como personas que no tienen ninguna afección. Eso no, el hecho de que vos tengas neurosis histérica eh, no te hace excepto de ir a un centro de rehabilitación como la cárcel. ¿Listo? Entonces, podemos poner ahí la neurosis, ¿no? Que es un trastorno funcional porque no, en calidad no afecta demasiado tu vida y si haces una buena orientación o un proceso terapéutico psicológico, puedes seguir con tu vida cotidiana y no afecta al orgánico, ¿no? Porque es una inestabilidad nerviosa. ¿Qué quiere decir una inestabilidad nerviosa? Que eso es por un hecho o por una situación estresante. Que luego que pasa esa situación estresante, si nosotros acudimos a un psicólogo, decir, no, es que yo cuando estoy en una situación estresante me pongo así, ¿no? Entonces ya empezamos con las técnicas y con los métodos, empezamos a tratar de que cuando suceda un evento estresante no sea tan inestable o no desarrolle este tipo de neurosis para su buen tránsito de la vida. ¿Ya? Pérdida de contacto con la realidad. ¿Cuál es? ¿En qué grupo entraría? La psicosis. La psicosis, ¿no? Esto sí, pierden contacto con la realidad porque empiezan a tener delirios y alucinaciones de todo tipo, alucinaciones auditivas, visuales, sensitivas, delirio de persecución, paranoia de grandeza, paranoia de persecución. La adrenalina está demasiado en un nivel que no puedo controlar que no duermo, no puedo controlar que quiero ayudar a la gente. Entonces, son cosas que alteran nuestra realidad, ¿no? Es una combinación entre lo genético, lo endocrino y lo psicológico. Manipulación de los afectos y de las relaciones con los demás. La psicosis, La psicopatía, ¿no? eso, me podía Eso. confundir. La psicopatía, ¿no? La psicopatía sabemos que son personas muy inteligentes, que son personas muy sociables, que son personas muy persuasivas y que tienen esta tendencia de manipular todo a su favor, ¿no? Y el psicópata es muy inteligente y sabe también qué personalidad o qué persona, con qué características, qué tiene que tener una persona o qué característica debe tener para llegar a que esa persona sea o haga lo que él quiera, ¿no? Entonces es increíble la inteligencia del psicópata. Recordemos y recalquemos que el hecho de que tenga la base de personalidad psicópata no quiere decir que yo me voy a convertir en un ser malo o en un ser negativo, ¿no? Hay psicópatas que son controlados, hay psicópatas que están muy bien y que no hacen daño a nadie, ¿no? Pero eso es tener base de tener una personalidad psicópata, ¿no? De llegar a un trastorno requiere estas ciertas conductas quizás desviadas o fuera de las reglas de la sociedad para que se convierta en un trastorno. ¿Listo? Y vamos a ver los ejemplos sobre los tipos de frustración que hay. ¿Ya? Por obstáculos. ¿Quién me puede decir un ejemplo? Hemos visto varios ejemplos por obstáculos para que podamos seguir. Un ejemplo de frustración por obstáculo. Yo puedo dar un ejemplo de Ok, frustración María por Ángeles. obstáculos. Se me bugueó la pestaña con Word, pero me lo aprendí. Hubo un error en la pestaña de Word. Ya, me lo aprendí. Sí. Una oficinista que busca un ascenso.
El premio es un salario, un mejor salario y reconocimiento social. Sin embargo, el obstáculo es el favoritismo que tiene su jefe hacia un nuevo empleado y eso no le va a permitir a ella obtener el ascenso. Ok, muy bien. Es cuando nosotros, a ver, muy bien María Ángeles, cuando nosotros, por obstáculo es cuando nosotros tenemos una meta o una motivación extrema de lograr algo que yo quiero, ¿no? Y que yo sé que tengo las herramientas y le pongo todo mi empeño, le pongo todo lo que hay que hacer, y sin embargo el resultado no es el que yo espero, ¿no? Por obstáculos, porque algo obstaculiza que yo tenga este premio o este logro que tanto me forcé, ¿no? Entonces ahí viene la frustración. Entonces aquí en el ejemplo de María Ángeles, esta persona que trabaja en una oficina, ella se va a frustrar demasiado, ¿no? Y va a depender mucho de su personalidad qué mecanismo de defensa adapta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces iba a depender mucho cómo esta situación y esta frustración va a afectar en su vida cotidiana. Muy bien, María Ángeles. Ahora, el tema por conflictos, ya mencionó una compañera, ¿no? El tema de Rosa y Antonio y el papá, ¿no? Que tenía dos situaciones incompatibles que no se podría tener las dos, lastimosamente. Por razones personales, ¿quién me puede dar un ejemplo por razones personales? Yo, Alicia, Yo, ¿puedo? Ya, María Araceli, vamos. Ok, bueno, uno puede ser por un niño en la escuela que trata de aprender las tablas de multiplicar, pero pese a que lo intenta, no puede. También puede ser por un escritor que no es capaz de finalizar el libro en la fecha límite y a consecuencia de ellos, los dos pueden sufrir enfado, ansiedad, tristeza y temor. Ya, muy bien. Ok, pero para que sean por razones personales, María Ángeles, el niño tiene que tener, por ejemplo, si estaba aprendiendo a la tabla de multiplicar, puede ser que en casa no lo practique, ¿no? Entonces puede ser que su familia sea disfuncional o puede ser que ella solamente con su hermana mayor no tenga tiempo, o su familia o sus padres trabajen. Entonces él intenta aprender solo, pero no tiene esta parte del apoyo para poder aprender, ¿no? Entonces se le dificulta un poquito más, si bien él tiene la necesidad y la motivación para aprender la tabla de multiplicación, le cuesta un poco más al no tener un apoyo en casa quizás, que quizás otro niño lo va a tener. Entonces es una razón personal que el niño sí va a tener la necesidad, pero no va a tener o no va a obtener los resultados quizás a un tiempo que él quería, ¿no? Entonces él se va a frustrar porque él va a intentar aprender, pero le va a costar un poquito más porque no tiene este apoyo en casa. ¿Listo? Y el otro ejemplo que ponías del escritor, puede ser que el escritor esté muy motivando haciendo su libro, pero ¿por qué no lo entregó a fecha límite? Quizás por una razón personal, quizás porque se está separando, quizás porque murió su mamá o su papá, o quizás que tuvo una crisis existencial y dijo no quiero saber más del libro, me estanqué. Entonces, estas razones personales, estos motivos que nosotros lastimosamente a veces no podemos evitar, ¿no? Y eso va a afectar en nuestra rutina. Otro ejemplo que yo les puedo dar de razones personales es las discapacidades que nosotros tenemos, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, yo, en un caso personal, yo me frustré mucho cuando me tocaba la materia de música y no pude tocar flauta porque mis dedos en esa época eran muy delgaditos, ¿no? Y ni siquiera llegaban a tapar los orificios de la flauta. Entonces yo sí quería aprender flauta, tenía esa motivación, pero por una razón personal de mis dedos delgados no pude hacerlo, ¿no? Entonces es así, una razón personal. O cuando una persona quiere aprender no sé, aprender a leer, pero no tiene una discapacidad auditiva, entonces le va a costar mucho más, ¿no? ¿No es así? Entonces siempre en este tipo de frustración por razones personales, tiene que haber un motivo que nosotros no podamos resolver o no lo podamos solucionar
porque va a existir un montón de factores, ya sean físicos o ya sean situacionales, vivenciales, que no me lo va a permitir. ¿Listo? Entonces la ¿Puedo diferencia dar de... otro ejemplo? Claro, María Yo Génesis. también. Ok, un ejemplo sería en una maratón, en una carrera, que un niño quiera obviamente ser el ganador, pero ¿qué pasó? Que sus padres no asistieron a apoyarlo. Entonces él, al ver que todas las tribunas apoyaban a otros concursantes y al no ver su familia, entonces él se desmotivó y por ese mismo motivo fue que perdió la competencia. Igual, ¿no? Hay una desmotivación, ¿no? Si el niño tenía todo para ganar la maratón, al no ver a sus padres, dice no, ¿no? Entonces empieza a haber unos factores psíquicos individuales que empiezan a afectar su rendimiento. Y siente frustrado porque, uno, porque su familia no fue, entonces, ¿cuál sería la razón? Y otro que, pucha, no ganó, entrenó para nada, ¿no? Muy bien, María Génesis. Gracias, María Araceli, por tus ejemplos. Y María Ángeles, ¿querías decir algo? Sí, se había confundido con mi nombre hace un rato. Ah, ya. Dijo María Ángeles. Pero mi Es que somos ejemplo la era María. María, María. las tres Marías son. Sí, sí. Era un ejemplo también sobre una carrera, una corredora que padecía asma. Entonces, una carrera de largo alcance y ella por el cansancio que le da su afección no va a poder continuar. Así quiera, es un obstáculo que no va a poder superar. Exactamente, ¿no? Así ella haga lo que sea, tiene una afección, una enfermedad y no lo va a poder realizar. Muy bien, todos los ejemplos son válidos. Entonces la diferencia es que en el obstáculo es que yo pongo todo mi empeño y hago todo lo correcto por una meta o por un premio y ya es un obstáculo de terceros que no puedo acceder. Es una decisión de terceros no poder acceder a esta necesidad que yo tenía. La razón por conflicto son dos situaciones incompatibles que no puedo tenerla y que no puedo obtener estas dos en un mismo momento. Y las razones personales es que a mí me pasó algo, a mí me pasó algo para que yo no pueda acceder a esta necesidad, pero de todas formas hay frustración, ¿no? Entonces, es que quede muy claro eso. ¿No? Por obstáculo yo pongo todo mi empeño y de terceras personas hacen que, o terceras situaciones hacen que yo no obtenga lo que quiera. Y las razones personales es algo que a mí me sucede, que yo tengo una deficiencia o que tengo alguna situación que yo hago que eso sea muchísimo más difícil para mí. ¿Listo? Esas son las diferencias en los tipos de obstáculos para que si en caso en su examen esté, ya sepan que estas son las diferencias y para poder discriminar mucho mejor las opciones. ¿Listo? Listo, chicos, hemos terminado la autoevaluación del tema 4 y tema 5. Si tienen alguna pregunta del tema 3, 4, 5, es la oportunidad de hacerla. Tenemos 15 minutos más en la clase, entonces si alguien tiene alguna pregunta, por favor, es el momento porque de aquí ya nos despedimos. Solamente voy a mandar el link para hacer esta encuestita y este examen hipotético o esta experimentación para que ustedes tengan un poquito más de práctica, ¿no? Si tiene alguien alguna pregunta, es el momento, chicos, por favor, para que todo quede claro. Sí, yo tengo una. No llegamos a hablar del trastorno de identidad disociativa, ¿no? Que a mí siempre me ha parecido súper interesante eso. Uy, es cierto. El trastorno disociativo es muy parecido al trastorno de la bipolaridad, ¿ya? Pero tiene otras características. Yo les puedo mencionar eso, pero no va a entrar en su examen, chicos. No, no está en su libro. Pero luego cuando ustedes entren a su carrera, van a poder ver todo esto. Y además, lo que ustedes pueden hacer, porque hay muchos trastornos que no hemos visto, porque son conocimientos generales. Tampoco hemos visto el trastorno del niño que tiene del autismo, del TDAH, que también están en el DSM, ¿no? No hemos visto muchos trastornos muy interesantes, pero lo pueden buscar en el DSM, el último DSM, si no me equivoco, es el DSM-5, que está en internet, igual yo lo tengo en PDF,
Si gustan, yo se los puedo pasar como una herramienta o para que ustedes puedan ver cuáles son las características y qué tiene que suceder para catalogarlo trastorno. Eso es lo que yo puedo hacer para que ustedes tengan este conocimiento o esta definición de cómo se produce este trastorno disociativo. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Licen, acerca de la plataforma, hay cuestionarios que tenemos que resolver, pero ahí no aparece nada. No hay nada para resolver. No, lo que pasa es que yo no utilizo mucho la plataforma porque a mí no me gusta la incongruencia, no me gusta que uno entra y se paraliza o se bloquea y me atrasa. Entonces yo decidí que todas estas autoevaluaciones que ustedes realizan la pueden subir también a la plataforma para que le den ese acceso. ¿Listo? Entonces eso también le va a dar ese acceso porque el cuestionario puedo poner la misma autoevaluación y ustedes ya lo tienen. Entonces para matar dos pájaros de un tiro, mejor ustedes lo suben nomás. ¿Ya? Ah, ok. Ya, gracias. Por cierto, licenciada, yo intenté entrar a los vínculos que usted da para las clases en YouTube y no puedo. Solo me redirecciona, Ya. no me redirecciona a los videos, solo la página principal. Ok, el vínculo de los videos aún no lo he subido. Lo que pasa es que esta plataforma, chicos, es una plataforma prediseñada, ¿listo? Entonces, es por eso que hay dudas, hay cierta, no quiero decir deficiencia, ¿no? Pero hay ciertas situaciones que no podemos manejar, ¿no? Entonces, yo voy a intentar este fin de semana mandarles los links y voy a intentar subir a la plataforma también los links. Bueno, no he subido ningún video de clases por si acaso. Seguramente eso ya está prediseñado y por eso los mandan o dan un link. ¿Ya? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto a las dudas que tengan? Para mí todo está claro, así que ninguna duda. Ya. Bueno, chicos, de todas formas vamos a seguir nosotros practicando con con la encuestita que vamos a hacer. Y este fin de semana voy a intentar, yo creo que el domingo, subir todas las grabaciones de las clases. Ya tienen las diapositivas ustedes en sus manos para que también ustedes puedan estudiar respecto a eso y complementar con su libro. Y cualquier duda que tengan, por favor, en el grupo háganmela saber. Yo estoy para responderles cualquier duda que tengan respecto a la materia, respecto a los contenidos de que hemos avanzado, para que puedan ustedes despejar todas las dudas correctamente. Y nada, les deseo éxitos en su examen, les deseo éxitos en su examen y ojalá pasen todos, ojalá luego sean unos excelentes profesionales en cualquier carrera que hayan elegido, ya sea psicología, ya sea comunicación, actividad física, educación, sociología y bueno, de todas las carreras que llevan la Facultad de Humanidades. Bueno, les mando buena vibra, estudien, practiquen, que yo sé que lo van a lograr y cualquier dudita que tengan, por favor, escríbanme. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces finalizamos y estoy para ustedes cualquier cosita y cualquier novedad o cualquier duda, tienen mi WhatsApp, entonces, y también tenemos el grupo. ¿Ya? Bueno, chicos, que tengan un buen día. Hasta luego y Chao, éxitos. chao. Muchas Bueno, gracias. Chao, Lice, gracias. Muchas gracias, hasta Lice. luego. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Hasta luego, hasta luego y gracias a ustedes también. Bueno, adiós chicos, que estén bien.